Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada mañana para meditar en la palabra de Dios y para llenarnos de su presencia, para pedirle al Espíritu de Dios que venga, que ilumine y que revele esta bendita palabra que nos hace crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero invitarles en nombre de la Iglesia Iré a que, a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, que es muy importante compartir este conocimiento. También invitarles a que le den me gusta a este contenido y a los contenidos que vamos escuchando. Y también a que se suscriban a este canal para que hagamos parte de una comunidad de estudiosos y de personas que amamos la palabra de Dios y que anhelamos cada día conocer su bendita voluntad. Y antes de empezar la meditación del día de hoy, bueno, invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura. Tenemos el enlace abajo en la cajita de comentarios. Si usted quiere estar con nosotros leyendo la Biblia en vivo y en directo, lo hacemos todos los sábados a las de 6:30 a 7 de la mañana, hora de España. Pero tenemos un grupo en WhatsApp también, si usted quiere hacer parte de nuestro club de lectura, también es bienvenido. Toda la información está en la cajita de comentarios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y vamos a continuar con el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y hablamos en el estudio anterior cómo el Señor se manifestó en un Shabbat y hablábamos sobre la importancia del día, de este día para el Señor, cómo el Señor pues simplemente nos aclaró que este día de Shabbat pues es más que un día de descanso, es más que un día de reposo, es un día donde nos encontramos con el Señor para ver milagros. Y continúa diciendo entonces a partir del versículo 15, yo le invito a que tome su Biblia, dice el verso 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Recordemos el entorno. Él se fue a la sinagoga de los fariseos. Allí hizo un milagro, le hizo un milagro a un hombre que tenía la mano, una manito mala, eh, una mano seca, según dice, y dice que la mano le fue restaurada como la otra. Y dice el versículo 14, esto es muy importante, que esto es un versículo de enlace. Dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ellos quisieron destruir a Jesús. ¿Por qué? Pues porque le tenían envidia, porque Jesús predicaba de una manera diferente y sobre todo el Señor Jesucristo estaba predicando la verdad. Ellos estaban inmersos en medio de su religiosidad y ya hemos visto que la religiosidad trae ceguera espiritual. La religiosidad, aquel que la padece, trae juicio. Es decir, estas personas religiosas, pues ellos dicen que son los que tienen la razón y todos los demás del mundo están equivocados. Eso es una persona religiosa. Y entonces dice que ellos querían destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque pues lo consideraban que estaba destruyendo sus tradiciones, amenazando sus tradiciones. Y entonces, sabiendo esto, Jesús, dice el verso 15, se apartó de allí. O sea, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo y es apartarse no solo de la influencia maligna que tenían estas personas, pues que querían destruirle, que querían hacerle la vida imposible, sino pues que también eh, esa, esa, esa religiosidad, esa mala actitud que tenían. Dice que él se apartó de allí y le siguió mucha gente. La gente le seguía. Y él decía, y aquí nos dice que él sanó a todos. Y esto nos da una lección bien especial. Y es que el Señor no rechaza a nadie. Todos los que son enfermos, todos los necesitados, todo este tipo de personas que vamos a los pies de Jesús,
que lo seguimos, que lo buscamos, Él no nos rechaza, Él nos sana. Todo aquel que llega, todo aquel que busque, que siga a Jesús, será en algún momento sanado. Pero aquí yo quiero aclarar algo. Las personas buscaban la sanidad, buscaban a Jesús y ellos buscaban la sanidad. Y esto es importante. Tenemos que ir buscando la sanidad, porque todos los que estamos en la tierra, todos de alguna forma, de alguna manera, estamos enfermos y estamos necesitando algún tipo de sanidad, sea en la parte física, o sea en la mente, o sea en el espíritu, sea en nuestra alma, pero necesitamos sanidad. Y entonces aquí nos dice este versículo una gran lección. Todo aquel que siga verdaderamente a Jesús tendrá sanidad. Todo aquel que se acerque a Jesús tendrá sanidad, experimentará sanidad. Pero tenemos que buscar la sanidad. Y esto es importante saberlo. Tenemos que, ojo la palabra que voy a decir, querer ser sanos. Y hago énfasis en esta palabra porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, hay muchas personas que están escuchando estos audios, pero no quieren ser sanos. Hace mucho tiempo conocimos a una señora que venía a nuestra iglesia. Ella estaba pensionada por una enfermedad que tenía. Y claro, a causa de esa enfermedad y de esa discapacidad, pues ella recibía una paga. Entonces, eh, hablando ella con mi esposa, mi esposa le decía, bueno, el Señor la puede sanar. Y ella respondía, pero es que si el Señor me sana, voy a perder mi paga. Y es una cosa muy fuerte. Y nosotros nos quedamos sin palabras, totalmente sin palabras de las personas que no quieren ser sanas, solo porque están recibiendo una paga del gobierno. Mire, esto es una cosa muy especial. Hay personas que no quieren ser sanas, porque no les conviene, porque a causa de esa enfermedad, pues tienen un sostenimiento, tienen una paga. Pero la paga que nos da el Señor es mucho más. La sanidad vale mucho más que una paga. Y yo quiero que usted hoy lo entienda, amado Hijo de Dios. Dice a partir del verso 16, dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Todas estas personas iban a buscar la sanidad. Todas estas personas, todo este gentío, esta multitud, estas multitudes, iban buscando una sanidad, una solución, una palabra que el Señor les diera. Y el Señor los sanaba. Todo aquel que llegaba delante del Señor era sanado, era limpiado, era renovado. Pero mire el encargo que el Señor les hacía y el encargo que el Señor les decía. Dice, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y esto es algo paradójico. Y les voy a explicar por qué. Porque los que seguían al Señor Jesucristo eran una multitud, no era uno ni dos, eran miles de personas. Lo pudimos ver en Mateo capítulo 5 y en muchos otros pasajes lo hemos visto. No era una sola persona, eran miles de personas los que seguían al Señor. Pero el Señor, sin embargo, les decía que no dijeran nada, que se quedaran callados, que guardaran silencio. Ahora, ¿por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el Señor les decía eso? Porque había una profecía que había de cumplirse. Y entonces dice aquí el versículo 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, mire, quiero hacer aquí una aclaración. Una vez más, Mateo nos está tratando de confirmar
que el Señor Jesucristo es el Mesías y es el que viene a cumplir cada profecía que está en la palabra de Dios. Y esto es una cosa que es recurrente durante todo el libro de Mateo, durante todo el Evangelio de Mateo. Casi que cada capítulo el Señor nos está dando una confirmación profética. Y aquí nosotros tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos, nuestros ojos bien abiertos y nuestro entendimiento iluminado para comprender de qué se habló en el Antiguo Testamento. Una vez más, aquí tenemos un enlace, un eslabón más que nos ayuda a enlazar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Hay muchas personas que consideran que el Antiguo Testamento es un escrito caducado, que el Antiguo Testamento ya hay que abolirlo, eso ya está abolido. Muchas personas y muchas iglesias, muchas doctrinas que dicen que eso del Antiguo Testamento era la ley y nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento. Y eso es un error, creer así. No podemos ignorar. Ahora, quiero aquí argumentar lo siguiente. La palabra de Dios, el apóstol Pablo en Timoteo, nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. Él llega a la conclusión de que toda la Biblia es una inspiración divina. Y cuando hablamos de toda la Biblia estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, de todos esos libros que componen tanto el uno, una parte como la otra. Otra vez tengo que aducir al ejemplo o tenemos que llegar al ejemplo de cuando usted está leyendo una novela o está viendo de pronto un dramatizado en la televisión que es de varios capítulos y usted empieza a verlo por la mitad. Pues no va a entender nada. Tiene que ver desde el principio para poder entender de qué va cada personaje y de qué va la temática y de qué va la trama. Entonces, la primera parte, que es el Antiguo Testamento, nos está introduciendo un personaje, que es el siervo del Señor. ¿Y ese siervo quién es? Es el Señor Jesucristo. Es el Mesías que se viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces este personaje aparece, este personaje que es recurrente sobre todo en el libro de Isaías, que aparece como de una forma muy misteriosa y en diferentes imágenes, a través de diferentes simbología, este siervo de Dios va apareciendo. Pero el profeta Isaías nos describe ese siervo, ese escogido, ese siervo sufriente que vendrá para morir en la cruz, para tener una muerte horrible y darnos libertad y sanidad. El profeta Isaías nos lo dice y ahora lo venimos a entender. Por eso tenemos que tener un entendimiento adecuado, un entendimiento profético del Antiguo Testamento. Por eso yo le pido que sus ojos sean abiertos, que le pida al Señor que le dé entendimiento para entender y comprender la palabra de Dios. De hecho, más adelante nos vamos a encontrar en el libro de los Hechos con un testimonio muy bonito de un hombre que estaba, un etíope, que estaba leyendo, que fue encargado de venir en una comisión, era un empleado público o algo así, y él estaba leyendo el profeta Isaías. Él estaba leyendo el profeta Isaías más o menos por estos capítulos y él no entendía. Y entonces le dice a uno de los discípulos que por favor le explique qué significa esto de Isaías 53. Y eso le da pie a Felipe para venir y evangelizarlo y compartirle la palabra de Dios y presentarle a ese siervo sufriente. Mire, aquí nosotros tenemos que pedirle al Señor que active nuestro entendimiento para tener un entendimiento profético del Antiguo Testamento. Dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y entonces nos remite a Isaías capítulo 42. En Isaías capítulo 42, entonces aparece lo siguiente. Vamos a leer del libro de Isaías en el capítulo 42.
lo que nos dice. Del 1 al 4 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Mire, esas palabras son las que aduce el evangelista, que se cumplen en ese momento. Y entonces, por qué el Señor dice, no digan nada, quédense callados? Porque era necesario cumplir esa profecía. Esa profecía de Isaías 42, de que nos está hablando y nos está confirmando de un siervo que va a venir de una manera muy humilde, que no va a estar hablando mucho, que va a estar eh, muy callado, digámoslo así, pero que va a ser el escogido de parte de Dios. Y aquí habla varias palabras, dice mi amado, dice mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Es el Señor, mis amados. Ahora, ¿por qué Mateo nos está diciendo estas palabras? Vamos a tratar de entender un poquito. Mateo nos está tratando de vender la idea de que realmente Jesús es el Mesías. En este momento, usted y yo, pues lo creemos, que Jesús fue el escogido de Dios, se confirmó a través de toda la profecía, se confirmó a través de todos los hechos. Ya desde este punto de vista de 2024, del siglo XXI, pues nosotros lo sabemos. Pero en ese momento a la gente le quedaba muy complicado saberlo y confirmarlo. ¿Será que sí es el Mesías? Se preguntaban. ¿Será que este hombre sí es el que nosotros estábamos esperando? Entonces Mateo nos dice, mire, aquí hay una profecía cumplida. Y en cada escrito que iba apareciendo, Mateo nos dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y fueron muchas las profecías que se cumplieron. ¿Por qué? Porque a la gente tenía muchas dudas de quién era el Mesías. Y era necesario que todas esas dudas se confirmaran, o sea, que ya no hubiera duda en el siglo primero. Ahora, nosotros ya sabemos y tenemos claro, como hijos de Dios, que Jesús es el Mesías y era el escogido de Dios. Él es el Cristo que el Señor mandó, que el Señor envió para perdonar nuestros pecados. Eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos clarísimo. Pero una cosa que sí tenemos clara es que el Señor va a volver. Él nos dio a nosotros una promesa, que el Señor iba a volver. Ahora, la pregunta es, cuando el Mesías aparezca por segunda vez, ¿usted lo va a tener claro? ¿Usted va a tener claro que esa persona que apareció sí es el Mesías, que ha venido por segunda vez? Mire, a lo largo de la historia, y estamos hablando de todos estos 21 siglos que han pasado después de que el Señor vino y ascendió a los cielos y que lo estamos esperando, han aparecido muchos supuestos Mesías, pero han sido descalificados. No han tenido buena calificación, digamos ninguna calificación. De alguna manera han sido descalificados. Y entonces vuelve mi pregunta. ¿Su corazón está preparado y el entendimiento activado para saber con certeza, o estamos preparados para saber con certeza y tener certeza de cuando aparezca el verdadero Mesías? Ahí es donde donde tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Porque si una cosa tenemos clara es que el Señor está a punto de volver. Está cercano.
Está cercana la segunda venida. Pero una vez más, no podemos dejarnos engañar. Tenemos que tener claro todas las profecías, todo lo que el Señor nos dice en su palabra, que profecías que serán cumplidas. Y esto es toda una, digamos así, un rompecabezas profético. Y digo un rompecabezas, ¿por qué? Porque son profecías que a lo largo de la palabra de Dios están como fichitas. Imagínense un rompecabezas de mil piezas y todas las piezas están desperdigadas por todas partes. Y usted tiene que coger cada pieza y ponerla en su lugar e irla acomodando, e irla mirando, irla analizando, irla poniendo donde tiene que ir. Así son las profecías en la Biblia. Y entonces nuestro ojo, nuestros ojos y nuestros oídos tienen que estar muy abiertos para ir acomodando o poniendo la profecía en su lugar. Parte a parte, está a lo largo de toda la palabra. Y eso es una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Y lo estamos haciendo al estudiar la Biblia. Por eso no podemos dejar de leerla. Por eso tenemos que meternos al club de lectura. Porque ahí está nuestro destino. Ahí vamos a identificar nuestro destino. Ahí vamos a poder identificarlo a Él cuando venga en su segunda venida. Ahí es donde está la clave. Mire, aquí el Señor le estaba dando al pueblo una confirmación. Y dice, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y dice el verso 19, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, una de las características es eso, que el Señor iba a hacer un ministerio silencioso, que el Señor iba a hacer un ministerio, digámoslo así, pasar casi desapercibido por, 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 por la vida. Y eso era, bueno, era una cosa paradójica, porque pues realmente no pasó desapercibido, mucha gente lo vio. Pero eso era una cosa que tenía que cumplirse. Por eso el Señor les decía que quedaran callados. Pero luego dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Es decir, a qué hace referencia este versículo? Mire, que Él no les iba a causar más daño a los que estaban heridos. Más o menos eso es lo que nos dice. Que no les causará más daño a aquellos que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. O sea, Él no viene a eso. Él antes por el contrario, vienes a levantar a todo el que está herido, a todo el que está agonizando, a todo el que se apaga en su vida. Por eso dice que el pábilo que humeare no apagará. Dice, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Él viene a traer justicia. Él viene a traer justicia. Así que aquí nos presenta y nos confirma quién es este Mesías, quién es el amado de Dios. Yo les invito a que al final les voy a dejar el enlace de, de esta profecía, el comentario que ya hicimos del año pasado, de Isaías 42, para que usted lo escuche y tenga un conocimiento más amplio acerca de este tema. Mis amados, aprendamos a tener un conocimiento, un entendimiento profético del Antiguo Testamento. No lo desechemos. El Antiguo Testamento no es para desecharlo. El Antiguo Testamento es para entender las claves. O sea, lo voy a decir al contrario. El Antiguo Testamento nos da las claves para entender el Nuevo Testamento, para entender quién es Jesús, quién es el Mesías, qué es lo que el Señor quiere. Sobre todo el libro de Isaías marca mucho esta tendencia. Yo les invito a que oremos y a que una vez más aceptemos a este siervo que sufrió en la cruz para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros fuéramos limpios
en todo nuestro ser. Amado Señor, te doy gracias. Te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias, Padre Dios, porque en medio de que estábamos enfermos, en medio de que estábamos en una decadencia terrible, tú has enviado a Cristo, has enviado a Jesús a morir en la cruz, a traer una solución para nuestras vidas, para la humanidad. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros oídos, a abrir nuestros ojos, a ver las cosas grandes y poderosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Amado Padre, aquí estamos delante de ti. Nuestro corazón, Señor, hoy se inclina, así como esa multitud, Señor, que buscaba al Señor Jesucristo para que le sanara, para que le limpiara, para que le renovara. Así te buscamos a ti, Señor, para que hagas un milagro en todo nuestro interior. Activa, Señor, por favor, nuestro entendimiento. Activa nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, y permite, Padre Dios, que podamos ver, oír y entender tu palabra, Señor, las cosas grandes y poderosas que tú tienes para nosotros. Padre, quita de nuestras vidas toda ceguera, toda sordera espiritual, toda religiosidad que también trae ceguera, Señor. Padre, y ayúdanos a buscar al siervo escogido. Ayúdanos a encontrar en Jesús la esperanza, la sanidad, la renovación que nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan, Señor. Padre Santo, gracias por enviar al siervo. Gracias por enviar al amado y al escogido tuyo, Señor, para traer sanidad, para traer salvación y para traer renovación a nuestras vidas. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.